Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés viendo este segundo video, aunque realmente no hay un orden con el cual los videos deban verse. Es importante ir reconociendo que cada parte del curso de liderazgo que estamos teniendo, pues nos va dando destellos, algunos puntos clave, que la idea final es que nos ayuden a pensar de una manera crítica nuestro comportamiento como líderes, nuestro comportamiento como iglesia y que nos motiven a pensar qué cosas podemos hacer para ser una mejor comunidad de fe. Hoy vamos a hablar sobre iglesia relacional y este tema lo vamos a dividir en 6 puntos importantes. Sobre todos ellos vamos a ir notando algunas conclusiones o algunos puntos clave para que la idea quede lo mejor posible desarrollada. Tengan en cuenta que esta es una perspectiva, como todos les compartimos una idea de lo que consideramos puede llevarnos a un mejor desarrollo de iglesia, pero nunca un conocimiento está completo o es absoluto en su totalidad, sino que podemos ir mejorando, avanzando, dando ideas, comparando otras ideas e ir creciendo juntos para llegar a un conocimiento mucho más amplio del conocimiento de Dios, del conocimiento de iglesia y por supuesto de nuestro desarrollo como personas. Bien, vamos a pasar entonces al punto número 1, la iglesia y su propósito. Pregunta para iniciar esta parte. ¿Cuál es el secreto de tener una iglesia fuerte, sólida, grande y que siga creciendo y alcanzando sus metas? Creo que si todos tuviéramos ese secreto, seguramente nos esforzaríamos por tenerlo. Sin embargo, nos acercamos mucho a saber cuál es la receta secreta y pese a que la sepamos, es difícil llevarla a cabo porque pues depende mucho de las personas y por eso no es tan sencillo. Así que vamos a ir contestando algunas preguntas y al dar las respuestas pues vamos a ir tratando de aclarar el tema. Ya hemos comentado que cuando hablamos del concepto de iglesia, llegamos a la conclusión de que la iglesia es la unión de personas que tienen un mismo fin. Este es el concepto general. Una iglesia, hablando no solamente de la iglesia cristiana, es un grupo de personas que tienen un mismo fin y están conglomeradas, están reunidas, están congregadas para llevar a cabo ese propósito. Cuando ya le damos el toque de iglesia cristiana, entonces ya no podemos ser tan generales, ya hay que especificar un poquito más algunas cosas. Entendemos como iglesia cristiana que son comunidades cuyo fin es, ahora ya le vamos a dar un fin para saber que esta comunidad es específica, su fin es que la voluntad de Dios o el deseo de Dios se haga realidad. ¿Por qué pongo este O en medio? Porque la voluntad de Dios, lejos de pensar que es exactamente lo que Dios ha dicho que se haga, la voluntad de Dios más bien tiene la idea de expresar cuál es el deseo de Dios, el ideal de Dios, qué es lo que Dios quiere que pase, pero ¿por qué Él quiere que suceda? ¿Va a suceder? No. Y aquí vamos a entrar quizá en alguna confrontación doctrinal con algunas tendencias anteriores en las que se decía que la voluntad de Dios se cumplía sí o sí, que lo que Dios quería y lo que Dios decía que se hiciera, se hacía y no había forma de que pasara lo contrario. Estoy diciendo que Dios no puede hacerlo para nada, creo que Dios puede hacerlo, creo que por eso es Dios, vaya, porque puede hacer lo que Él desee y está por encima de cualquier norma, por encima de cualquier relación, por encima de cualquier perspectiva u opinión nuestra. Sin embargo, ¿lo ha hecho? No. Entonces, una cosa es que Él pueda hacerlo y otra cosa es que no lo haga, que no lo vaya a hacer o que no lo haya hecho aún. O sea, ¿por qué yo digo que Dios no lo va a hacer? Por una sencilla razón, porque no lo ha hecho. Porque al paso de la historia, porque al paso de todo este tiempo, Dios no ha hecho su voluntad para que suceda tal cual Él quiere. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? O sea, si puede hacerlo, ¿por qué no lo hace? Vaya, dos respuestas. La primera de ellas es que tiene que ver con nuestro actuar. Su voluntad tiene que ver con nuestro actuar. Y en nuestro actuar, y aquí viene el segundo punto, Dios nos ha hecho libres. Entonces viene un tema bien difícil. Dios tiene un deseo para con los seres humanos, Dios tiene un deseo para nosotros, para ti, para mí, pero Dios no hace que suceda porque sí. ¿Por qué? Porque su deseo va directamente hacia tu corazón y tu corazón
es libre porque Él te ha hecho libre. Por lo tanto, habría una incongruencia en que Él mismo interviniera en tu vida, haciéndote sentir, haciéndote creer, haciéndote cambiar a la fuerza, cuando Él mismo te ha hecho libre, para que todo ese cambio, para que todo ese proceso lo hagas tú, lo encuentres tú, lo desarrolles tú, aunque lleve tiempo. Es tu tarea porque es parte de ti, es tu corazón el que tiene que cambiar. ¿Por qué digo que la voluntad de Dios es directamente proporcional al corazón y no a ninguna otra cosa? Vaya, porque lo que Dios quiere es que este mundo, en todo su texto bíblico, tenga una mejor relación. O sea, que este mundo sea mejor, se desenvuelva mejor, no haya maldad. ¿Y la maldad de dónde viene? La maldad viene del corazón de las personas. Las personas somos los que hacemos actos malos por el egoísmo que tenemos en nuestro corazón de pensar en nosotros antes que los demás. Y aquí vamos a ir confrontando otras ideas que es importante irlas poniendo en la mesa y que tú te vayas quedando con esa idea, pensándolas, reflexionándolas y a ver a qué conclusiones podemos llegar. Hemos creído que la vida, la historia, se trata de la lucha entre Dios y el diablo. Como si toda la realidad dependiera de una lucha entre el bien y el mal, y estos constantemente están luchando. Y acá viene el primer error. Empoderamos demasiado al diablo al creer que está a la altura de pelear contra Dios. Y eso ya de entrada creo que es casi exaltar al diablo más de lo que debería hacerse, si es que debería siquiera, porque no es cierto que el diablo sea el enemigo de Dios. En ninguna parte, ni del texto bíblico, ni de la tradición judía, ni de ninguna perspectiva cristiana, el diablo es el enemigo de Dios. Siempre el diablo ha sido un súbdito de Dios, que no hace que las cosas malas sucedan, que no es todopoderoso, que no es omnisciente, que no puede hacer todo lo que luego le atribuimos que él hace. Entonces, ¿por qué se le da tanto poder al diablo? Porque a los seres humanos nos cuesta aceptar que el problema somos nosotros y que nosotros, con nuestro corazón dañado, en unión con muchas otras personas que tienen maldad en su corazón, somos capaces de hacer muchísimo más daño que la que el diablo realmente puede hacer. Entonces, ¿cuál es el trabajo del diablo? Sinceramente, el trabajo del diablo es insignificante. Sí es que podemos decir que tiene un trabajo, y yo preferiría incluso irlo eliminando poco a poco de la ecuación, porque es irrelevante. O sea, la figura del diablo, la figura de Satanás, es irrelevante en la teología cristiana y no sirve más que para ejemplificar o para hacer notar la maldad del corazón de las personas. Fuera de eso, no tiene mayor poder, no tiene mayor trabajo, no es capaz de hacer nada al respecto, ¿ok? Entonces, si el problema no está en que el diablo hace que las cosas malas sucedan, si el problema no es que el diablo lucha contra Dios y Dios está en una batalla encarnizada contra el diablo y a veces va ganando y a veces va perdiendo, si Dios tiene el control de todo y entonces Él puede hacer que todo suceda de una manera perfecta, ¿por qué no ha pasado? Porque depende de nuestro corazón, y como nuestro corazón es libre, Dios no obliga a nuestro corazón a cambiar. Y ahorita vamos a ir viendo estos temas muy interesantes, sino que la conducta, las decisiones humanas, por su egoísmo, por su pecado, dañan y lastiman a terceros. Y esta perspectiva es la que tiene que ir cambiando el mundo. Por lo tanto, voy concluyendo este punto. ¿Cuál es el primer punto, que es la iglesia y su propósito? En conclusión, la iglesia es un grupo de personas que se reúne para que la voluntad de Dios se haga real. Y la voluntad de Dios es que el corazón de las personas cambie, pero que cambie de manera voluntaria. Por lo que pasamos al punto número 2. El punto número 2 le he titulado "El fin no justifica los medios". Tiene que ver justamente con la conclusión anterior. Dios quiere cambiar corazones, pero no quiere hacerlos de manera obligatoria. En conclusión, ser iglesia es buscar el cambio en el corazón de las personas, pero no por obligación, sino por decisión personal. Y aquí vamos a retroceder a algunos momentos de la historia en donde la iglesia sí obligó a la gente a creer, en donde las personas obligaban a su familia a creer.
Y sí, por supuesto me refiero al peor momento de la Iglesia Católica. Y digo el peor momento porque no todos los momentos de la Iglesia Católica fueron malos, pero el momento de la Inquisición, ya en los últimos años, antes de la Reforma, estaba llegando a un tema terrible, en donde a América la conquistaron religiosamente a punta de espada y sangre. La gente aquí en América se hizo cristiana no por convicción, sino por obligación. Y es por eso que aún el cristianismo, con ese trauma de 200 años de la colonización que venimos cargando, es como un trauma cultural religioso, pues todavía tiene muchas brechas en su manera de expresar la religión, que es muy, muy, muy agresiva, es muy, muy, muy violenta, porque así nos enseñaron, ¿ok? Entonces también vayamos entendiendo que nuestra expresión religiosa no necesariamente es porque sí, sino porque tenemos antecedentes sociales y culturales que nos hacen creer de cierta manera, y esto es importante para irnos conociendo poco a poco. Entonces, Dios quiere cambiar corazones, pero no por obligación. Así que aquí vienen algunas preguntas obligatorias. ¿Cómo una persona toma una decisión voluntaria? O la cambio, ¿por qué hace decisiones voluntarias? Tú pregúntate a ti mismo. Cuando yo tomo una decisión, pregúntate a ti misma, cuando yo hago algo de manera voluntaria, ¿por qué lo hago? ¿Qué me hace que yo haga cosas sin que nadie más me obligue a hacerlo? Porque esa pregunta va a ser clave para que nosotros podamos cambiar los corazones de otras personas, y de hecho la palabra yo creo que está mal dicha porque nosotros no podemos cambiar los corazones. Al final de cuentas es la persona misma quien va a tomar la decisión de ir cambiando su corazón. Y chécate muy bien cómo digo, ni siquiera te dije que es Dios quien va a cambiar el corazón de la persona, porque entonces regresaría a atribuirle a Dios la capacidad de él cambiar un corazón o no cambiar un corazón. Y en tal caso, quien sería culpable de que alguien cambiara su corazón para bien o permaneciera mal, sería Dios, ¿no? Pero no es Dios quien hace ese trabajo por obligación. Dios sí influye, ojo, Dios sí interviene, claro, Dios apoya, por supuesto, pero no obligado. No obligado. Tú puedes influir, sí. Tú puedes intervenir, claro, pero tú no puedes obligar. Por lo que ni Dios ni tú cambian el corazón de alguien más, sino que es la persona quien, al interactuar con Dios y contigo, entonces va a ir tomando decisiones, ¿ok? Así que vuelvo a la pregunta, ¿cómo una persona toma decisiones voluntarias? Yo tengo por acá 5 respuestas. Las he tratado de pensar muy bien, puede que hayan más, por supuesto que sí, pero tratemos de que estas respuestas no nos incidan a algo, a otra pregunta. Por ejemplo, ¿cómo una persona toma decisiones voluntarias? Y alguien va a decir, por amor. Ok, sí, pero entonces yo te voy a decir, ¿cómo llevas a una persona a amar? Y eso nos está llevando a otra pregunta que nos va a llevar a otra pregunta. Más bien, vamos a tratar ahora estos 5 puntos, son puntos más objetivos, pero que también nos van a llevar a hacer algo. No a preguntarnos necesariamente otra cosa, sino a hacer algo. Aquí van los 5 puntos. Primero, una persona toma decisiones voluntarias por conocimiento, o sea, porque sabe algo. Y una vez que sabe algo, es capaz de tomar una decisión. Hay gente que no sabe algo y por lo tanto no puede tomar una decisión basada en desconocimiento, ¿sale? Entonces, el conocimiento es algo que a todos nos mueve a tomar decisiones. Segundo, por inspiración. Hay personas que toman decisiones voluntarias porque se sienten inspiradas por algo o por alguien, por el ejemplo de alguna persona, y entonces toman decisiones basadas en la inspiración que eso les causa. Hay muchas decisiones voluntarias en nuestra vida que las hemos tomado por inspiración, ya sea que una persona nos inspiró una película, una historia, y entonces nosotros queremos hacer algo por esa situación. Un tercer punto, el tercero es muy parecido, pero este es por motivación. Hay gente que tiene motivación. ¿Por qué es diferente una motivación que una inspiración? Porque una inspiración es el deseo de alcanzar algo, pero una motivación es tener claro
lo que tú quieres, o sea, y ese depende ya de ti, no necesariamente de un tercero, es algo que tú adoptas para ti mismo. Por ejemplo, es tener un sueño, es tener alguna meta o es tener algún deseo. Tú estás motivado por algo, dices, yo quiero terminar la carrera, yo quiero trabajar, yo quiero comprarme un coche, yo quiero comprarme una casa, yo quiero ser una mejor persona. Entonces tú estás motivado por alguna meta que tú quieres alcanzar. Cuando la gente tiene metas, cuando la gente está motivada, toma decisiones voluntarias. Estas partes son importantes porque eso va a depender mucho del trabajo de iglesia. Voy por el cuarto punto. La gente toma decisiones voluntarias por agradecimiento. Esto también es bien interesante y en el cristianismo creo que es una de las más esenciales. Que cuando la gente se siente agradecida porque ha recibido algo, entonces voluntariamente quieren hacer algo. No es que sea una ley ni una obligación, sino ya no sería voluntario, más bien sería un trueque de favores. Yo hago algo y entonces ahora tú estás obligado a hacer algo por mí. Para nada. Yo hago algo por ti y esa persona es posible que se sienta agradecida y al sentirse agradecida va a querer hacer algo a cambio. Entonces, el agradecimiento es un motor muy fuerte de las decisiones voluntarias y la vamos a ver claramente en el Evangelio de la Gracia. ¿Por qué los cristianos hacemos algo por Dios? Porque nos sentimos agradecidos por lo que Él hizo primero por nosotros. Es la esencia de casi todo el Evangelio. Voy por el quinto punto y este es la convicción. La gente toma decisiones por convicción. ¿Qué es esto de convicción? Es estar seguro de algo. Claro que para que tú llegues a estar seguro, segura de algo, pues tuvieron que pasar muchos procesos mentales, a veces experiencias, reflexionar, pensar, platicar, muchas cosas, pero al final tú estás seguro, segura de algo y entonces esa convicción te lleva a tomar ciertas decisiones, ¿ok? Entonces, aquí 5 puntos, los repito. Primero, conocimiento. Segundo, por inspiración. Tercero, por motivación. Cuarto, por agradecimiento. Quinto, por convicción. La gente toma decisiones voluntarias. Tú y yo tomamos decisiones por cualquiera de estas 5 y claro, es probable que por otras situaciones, las cuales me gustaría invitarte a pensar. Si tú estás ahorita pensando diciendo, ¿cómo más tomo decisiones voluntarias? ¿Qué me hace a mí tomar decisiones voluntarias? Sería buenísimo irlas agregando a esta lista. Y una vez dicho esto, es entonces necesario decir que en una iglesia, la cual es una comunidad de personas que tiene el fin de cambiar corazones, este fin debe lograrse dando conocimiento, inspirando, motivando, convenciendo o dando algo para que la gente tenga algo que agradecer. ¿Te das cuenta? Entonces ya va quedando un poquito más cercano cuál es el trabajo de la iglesia. Somos un grupo de personas que tenemos un mismo fin, pero por ser cristianos nuestro fin está delimitado. Nuestro fin es que se cumpla la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que los corazones de las personas se transformen. ¿Por qué? Porque Dios quiere un mundo mejor, pero el mundo no está bien porque los corazones de las personas toman decisiones egoístas. Así que para cambiar el mundo hay que cambiar el corazón de las personas. Pero no se puede cambiar de manera obligatoria, sino que la persona tiene que cambiar su corazón de manera voluntaria. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para ayudar, para mover a que el corazón de los otros cambie? Muy bien, damos conocimiento, inspiramos, motivamos, convencemos o damos para generar en las personas un sentimiento de gratitud y entonces las personas puedan hacer acciones de manera voluntaria. Espero que esté quedando más o menos clara la idea ya de lo que la iglesia tiene que hacer, incluso cómo debe de hacerlo. Por supuesto que ahora vienen preguntas, vaya, ¿cómo doy conocimiento? ¿Cómo le hacemos para inspirar a la gente? ¿Cómo motivamos? ¿Cómo convencemos? ¿Qué damos? ¿Cómo lo damos? Bueno, todas esas preguntas son las que tú y yo tenemos que responder para que el proyecto de iglesia cobre ya un sentido totalmente contextual y práctico, se convierta en un proyecto con metas, objetivos claros, porque ya sabemos qué queremos, pero ahora hay que ver cómo lo hacemos, ¿vale? Vamos a seguir avanzando y vamos a pasar al punto 3.
El punto 3 se titula ¿Qué debe de hacer la iglesia? Va muy relacionado otra vez al punto anterior, en el que explicamos un poco sobre cómo la iglesia tiene un propósito, pero ese propósito está definido. Aquí hay que tener algunas cosas claras. Acuérdate que la iglesia son las personas. Así que básicamente lo mismo que hace una persona es lo que tiene que hacer una iglesia, pero a mayor escala, ¿ok? La iglesia son las personas. Entonces lo que se le atribuye a una persona es lo que la iglesia tiene que hacer, pero en mayor escala. Y las personas, para ir cambiando ese corazón o esos corazones, hay dos puntos clave. El primero son todas aquellas cosas que las personas hacen para sí mismas. Y el segundo es todas aquellas cosas que las personas hacen para otros. ¿Por qué? Porque uno en su propósito, cuando dice vamos a cambiar corazones para que haya un mundo mejor, implícitamente está la idea de que tu corazón también tiene que estar cambiando, ¿ok? Que tu corazón por lo menos se debe mantener bien o debe seguir mejorando. Y esto está muy claro cuando Jesús da la ley que resume a todas las leyes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Está implícito, o sea, no se le da tanta relevancia porque no era un momento histórico en la Biblia en donde al yo se le diera mucha importancia. Ahora estamos en un proceso social, cultural y psicológico en donde el yo está adquiriendo ya esa relevancia y es un desarrollo social, es un desarrollo evolutivo social que estamos teniendo, por lo que este es el momento de hacer énfasis en esta parte. Yo como persona tengo que estar bien para que yo pueda ayudar a otros. Mi corazón tiene que estar bien para que yo pueda apoyar al corazón de los otros. Si no puedo hacer eso, si yo quiero apoyar a otros y mi corazón está mal, lo más probable es que yo termine proyectando lo que hay en mi corazón en alguien más y eso no es positivo. Podría estar dañando a otras personas. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Dos cosas. Como personas, pensar en tu propio corazón y después pensar en el corazón de los demás también. ¿Cómo pienso en mi propio corazón? O sea, cuidas tu corazón, pero también tú tienes que recibir, pues para poder agradecer, ¿no? O sea, tú también tienes que recibir, tienes que aprender para poder conocer, tienes que ver a otros para poder inspirarte, tienes que debatir, criticar, pensar para poder convencerte de algunas cosas y puedes automotivarte a ti mismo, ¿no? Y aquí hay varios trabajos que como personas hacemos. Oramos, cantamos, vamos a un estudio bíblico, estás tomando este curso, porque todo esto sirve para retroalimentar tu corazón. Y eso está bien. Es parte de ser iglesia, porque ser iglesia no solo es pensar en los demás, también es pensar en mí como persona. Ahora, no se queda ahí, porque entonces seríamos demasiado egoístas, sino que también ahora es pensar en los demás. ¿Qué hacemos para cambiar el corazón de otros personalmente? Damos buen testimonio. Tú como persona das buen testimonio para impactar el corazón de otras personas. Enseñas. Si tienes la oportunidad de enseñar, enseñas a alguien más para darle conocimiento. Puedes hacer cosas que inspiren. Tú como persona puedes hacer cosas que inspiren a otros y esas personas digan, me gustaría hacer ahora esto porque lo que tú hiciste le inspiró a hacer algo más. También das algo a los demás para ayudarlos, los acompañas, los escuchas, oras por ellos. Bueno, tantas cosas que puedes dar. ¿Para qué? Para que las personas se sientan agradecidas y entonces también ellos quieran hacer cosas de manera voluntaria, como ir cambiando su corazón poco a poco. Esto lo hacemos de manera personal, pero como te dije al principio, básicamente es lo mismo. Está todo relacionado. Lo que una persona hace es lo mismo que una iglesia hace. Así que las iglesias hacen cosas en dos vías, para sí mismas y para otros. Porque es importante que la iglesia esté bien para que también pueda ayudar a otros. Como iglesia hacemos cosas para nosotros, ¿cómo qué? Como los cultos, los estudios, los grupos, todo eso que hacemos no lo hacemos para alguien más.
Eso lo hacemos para nosotros, para que nuestros corazones, nuestras relaciones, nuestras personas estén bien. Y es bueno, porque si nosotros no estamos bien, va a ser muy difícil poder ayudar a la transformación de otras personas allá afuera. ¿Ok? Pero también hacemos cosas para los demás. A veces oramos por los demás, hacemos llamadas telefónicas a otros, hacemos eventos o proyectos de iglesia que inspiren a otros o que ayuden a otros a algo. Y eso es empezar a hacer cosas también para los demás. Así que en conclusión de esta parte, hay que estar pensando constantemente que cuando hacemos algo en la iglesia, primero hay que definir si está dentro del propósito. O sea, si lo queremos hacer para cumplir el propósito de Dios, el cual es cambiar corazones. Y aquí entran ejemplos. Las iglesias, por ejemplo, no pueden hacer campañas políticas porque está fuera de su propósito, ¿no? No nos sirve ideologías políticas en una iglesia para cambiar el corazón de una persona. Entonces, como que está fuera de contexto, ¿vaya? Pero sí nos serviría, por ejemplo, un taller de psicología, porque la psicología está directamente relacionada con las emociones y el corazón de las personas. Y entonces eso sí puede o dar conocimiento o motivar a que una persona vaya cambiando su corazón. Por eso hay que ser bien cuidadosos en tener esto bien claro. Tenemos un propósito. Tenemos un propósito y todo aquello que entre dentro de este propósito, de preferencia que sea lo más creativo posible, o sea, si es válido tener nuevas ideas, por supuesto que sí, pero encauzarlas bien a este propósito, cambiar el corazón de las personas, ya sea de nosotros como personas, ya sea de nosotros como iglesia, lo cual es totalmente válido, o ya sea de terceros, de otros, lo cual también es el fin de una iglesia. Por lo tanto, cuando una iglesia se enfoca mucho en hacer para afuera y no se da cuenta que dentro está teniendo problemas, es una iglesia que no va a tener un impacto porque lo que va a proyectar es lo que está aquí adentro de nosotros. Por otro lado, cuando una iglesia se enfoca mucho en crecer y todos sus proyectos están en hacer cultos, en hacer grupos, en hacer estudios, pues es una iglesia que no está saliendo y no está cumpliendo su propósito de manera completa y ahí también hay un problema, hay un error. Así que vamos a pasar al punto número 4. El punto número 4 se titula La clave de una buena iglesia. Entonces vamos a ir ya aterrizando todas estas ideas que hemos puesto allí en el aire. Vamos a tratar de aterrizarlas en temas concretos y les comparto la clave. La clave está en que el estado de la persona consigo mismo es el reflejo de esa persona ante los demás. La clave está en tener una buena relación consigo mismo, porque lo que nosotros hacemos con nosotros es lo que terminamos haciendo con los demás. La relación que una persona tiene consigo misma es el secreto. Y a nivel iglesia, la relación que una iglesia tiene consigo misma es el secreto. Entonces yo te pregunto a ti para ir empezando a cerrar estos temas, reflexionándolos de manera personal y luego podamos proyectarlos a nivel iglesia. Tú como persona, ¿cómo te llevas contigo mismo? ¿Cómo te llevas contigo misma? Porque basado en eso se van a proyectar muchas cosas de ti y son las que hay que sanar primero antes de empezar a proyectar tu corazón, porque podríamos estar proyectando algo equivocado. Y aquí es donde vienen algunos ejemplos. Imagínate que hay iglesias que se culpan mucho, personas que se culpan mucho. ¿Y eso a qué los lleva? A que esas personas culpen mucho a los demás. ¿Ok? Entonces, luego hay iglesias a donde llega gente que se culpa mucho y entonces lo que termina haciendo es empezar a culpar a los demás porque está replicando lo que hay en su corazón. Imagínate que hay iglesias que se ponen reglas internas muy duras, que son muy burocráticas, que son muy cuadradas. ¿Qué pasa? Que cuando van hacia afuera quieren tratar a la gente que está fuera de la iglesia de la misma manera. Son duros, son burocráticos, son absolutos, son autoritarios. ¿Por qué? Porque internamente son así. Entonces uno al final siempre proyecta lo que trae en su corazón o lo que hace en su comunidad y eso es lo que nosotros llevamos hacia afuera. Entonces, conclusiones rapidísimas de temas prácticos. ¿Por qué hay iglesias autoritarias? Sencillo.
Porque hay personas autoritarias. ¿Por qué hay iglesias tóxicas? Pues porque hay personas tóxicas. O sea, ¿por qué hay iglesias violentas? Uf, esto sí pasa mucho, pero hay iglesias violentas porque hay personas violentas. Y es que cuando uno dice personas violentas, se imagina que es gente que le grita a otros, que daña a otros, que lastima a otros, pero tenemos que entender que la médula, la esencia de esta actitud, no es lo que esa persona le está haciendo a otro. Esa es la punta del iceberg, esa es la conclusión. Lo que realmente está pasando es que esa persona se violenta a sí misma mucho y está proyectando lo que se hace a sí mismo o a sí misma. Entonces ahí hay una relación consigo muy, muy, muy particular. ¿Por qué hay iglesias que juzgan mucho? Sí, estoy seguro que las has encontrado. Bueno, pues es que hay personas que juzgan mucho. ¿Y por qué hay personas que juzgan a otros? Porque las personas se juzgan a sí mismos. ¿Por qué la gente se juzga? ¿Por qué la gente se violenta? ¿Por qué la gente es tan autoritaria con sí mismo, es tan tóxica? Porque se aprende. Porque estamos en una cultura, como te dije hace un momento, en el que hemos estado aprendiendo cosas. Y no solo las aprendemos, sino que hay una palabrita aquí clave, las reforzamos. Un conocimiento no solamente se aprende y ya te lo quedaste para toda la vida. No, el aprendizaje no empieza y termina con el momento en el que tú adquieres una información. El verdadero centro del aprendizaje es el refuerzo que se le da a esa enseñanza constantemente, constantemente. Entonces, tú solo imagínate que hay una persona que nace en una iglesia. Y esa iglesia, por todo su contexto, por toda su tradición, es una iglesia muy autoritaria y muy violenta. Y a este niño, a esta niña, desde chico, le enseñaron cómo se resolvían los problemas. De manera violenta, de manera autoritaria. Y eso lo vivió durante 30 años cada domingo de su vida. Para esta persona, cuando tenga 40 años, lo normal en su mente es resolver un problema de manera autoritaria y violenta, porque lo aprendió y lo ha reforzado constantemente. Hacer un cambio así es muy fuerte, pero no es imposible, porque todos nosotros hemos estado teniendo cambios a lo largo de nuestra vida y nos hemos motivado a ir dejando cosas atrás que quizá no nos benefician, que quizá no nos hacen mejores personas, pero así como a nosotros nos ha costado mucho, créeme, hay personas a las que también les está costando muchísimo, porque lo traen bien clavado en su mente y a veces hay que ser pacientes, amorosos con esas personas, por supuesto poner límites, pero entender de dónde vienen estas situaciones. Entonces, ¿hay iglesias autoritarias, tóxicas y violentas? Sí. ¿Por qué? Porque hay personas que se hacen eso a sí mismos y ahí está la clave del cambio del corazón de la gente. Entonces, el punto más importante de una iglesia, vamos a dar la respuesta, pero primero vamos a dar los nos. ¿Qué no es el punto más importante de una iglesia? Su economía. Su economía no es el punto más importante de una iglesia. Quiere decir que la economía no nos importa para nada. La economía es importantísima, es elemental. Vamos a tener que tocarlo. Hay que ponerle mucha fuerza a estos temas, pero no es el centro sobre el cual gire una iglesia. O sea, ¿qué te quiero decir? Que una iglesia que tiene una mejor economía no necesariamente es una mejor iglesia que aquella que tiene una economía baja. Por eso te digo que no es el centro de su esencia, pero sí es importante, pero no es su esencia. Tampoco es la esencia de una iglesia su conocimiento. O sea, una iglesia que sabe mucho no necesariamente es una buena iglesia. Una iglesia que lee mucho la Biblia no necesariamente es una buena iglesia. Tampoco es su proyecto. Una iglesia que tiene un buen proyecto no necesariamente es una buena iglesia. Puede tener el mejor proyecto del mundo, pero no está cumpliendo con su fin. ¿Qué otra cosa no es la esencia de una iglesia? Sus oraciones o su espiritualidad. Mira lo que te estoy diciendo, porque por muchos años una iglesia se basó en su espiritualidad, en su oración, en su comunión con Dios. ¿Eso lo hace una buena iglesia? No. No necesariamente. Tampoco, como lo dije con la economía, quiere decir que no sirva o que no valga. Solamente quiere decir que ese no es el punto esencial por el cual se evalúa a una iglesia. Su cantidad o su calidad de miembros y o de actividades.
ese tampoco es el centro o la esencia de una iglesia. Pueden haber iglesias de 100,000 personas, eso no quiere decir que sea una buena iglesia. Pueden haber iglesias de 10 personas, y eso no quiere decir que sea una mala iglesia. Entonces, todos estos clichés o prejuicios vamos a tenerlos que ir apartando para ir valorando lo más esencial de una iglesia. Voy por otros puntos. Lo más importante de una iglesia es su pastor o sus diáconos. Tampoco. Así que lamentablemente ni tú ni yo somos lo más elemental de esta iglesia. Así que no podemos basar la evaluación de una iglesia en cualquiera de estos puntos. Hay algo esencial. No, ¿quiere decir que no es importante? Para nada. Tanto el diaconado, el liderazgo de una iglesia como el pastorado de una iglesia son importantes para que la iglesia funcione, pero no son esenciales. ¿Qué te quiero decir? Que si un día falta el pastor, eso no quiere decir que la iglesia sea mala. Que si un día llegasen a no haber diáconos, eso no quiere decir que la iglesia sea mala. ¿Ok? No depende de eso su esencia. Sus cultos. ¿Sus cultos son lo más esencial de una iglesia? No, no son lo más esencial de una iglesia. Por lo que no importa si una iglesia tiene 300 cultos a la semana, o un culto a la semana, o ningún culto a la semana. Esto no quiere decir que la iglesia sea buena o mala, ni por su cantidad, ni por su calidad de cultos. Su doctrina. Uy, esta está bien difícil, pero tampoco. La doctrina tampoco es la esencia de una iglesia, por lo que pueden haber iglesias con diferente doctrina, con diferente pensamiento, y su doctrina no lo hace mejor que la de al lado, ¿ok? O sea, su doctrina tampoco, porque entonces todas serían las mejores desde su propia perspectiva, ¿no? Pero eso no funciona así. Por último, tampoco hace a una iglesia, la mejor iglesia, esencialmente hablando, sus normas ni sus reglas, ¿ok? Entonces, ¿son importantes las normas y las reglas? Sí. ¿Es importante la doctrina? Sí. ¿Son importantes los cultos? Sí. ¿Son importantes el pastor y los diáconos? Sí. ¿Son importantes la cantidad y la calidad de actividades? Sí. ¿Son importantes las oraciones y la espiritualidad? Sí. ¿Son importantes los proyectos? Sí. ¿Es importante el conocimiento que la iglesia tenga? Sí. ¿Es importante la economía? Por supuesto que sí, pero ninguna de estas es la esencia de una iglesia. ¿Cuál es la esencia de una iglesia? La esencia de una iglesia gira en torno a la relación que las personas tengan consigo mismas. Ya sea entre persona consigo misma o en la comunidad ya como iglesias, entre personas de la comunidad. ¿Por qué es tan importante la relación entre las personas? Porque al final de cuentas este mundo está basado en seres humanos que se relacionan entre ellos. Mira, es que tú y yo por separado pues somos dos entes que ahí están y que ni se dañan ni se ayudan. Pero cuando nosotros interactuamos hay un vínculo entre nosotros que se llama relación. Si esa relación es positiva, los tres vamos a estar bien. Pero si esa relación es negativa, aunque tú y yo estemos bien, porque esa conexión está mal, entonces vamos a estar mal. Y el problema es que cuando una persona o una relación dentro de un grupo está mal, empieza a afectar poco a poco a todos, porque estamos conectados entre todos, o sea, todos somos como un equipo. Es como cuando a ti te duele el codo, y tú dices, ¿qué tiene que ver el codo con que hoy yo me sienta mal? Pues es que quizá el dolor no te está dejando estar tranquilo, no te deja estar en paz, te empiezas a estresar y empiezan un montón de daños colaterales, vaya. Las relaciones son bien importantes, porque no importa si el punto está aislado, va a terminar afectando a todo lo demás. Y una iglesia es un conjunto de personas que tienen un mismo fin. Y cuando en el conjunto de personas hay relaciones que se empiezan a dañar, entonces el fin ya no se alcanza de la misma manera. Ahora, esto no me lo estoy inventando yo. Esto es bíblico. El mismo Jesús dio a conocer frases que nos llevaban a estas conclusiones. Entre ellas, decir que el que ama a su prójimo, el que dice que ama a su prójimo, pero no ama a Dios, el que dice que ama a Dios pero no ama a su prójimo es hipócrita, porque no podemos amar a un Dios que no vemos si no somos capaces de amar a un prójimo que sí vemos. Esa es una frase de Jesús bastante interesante. Otra cosa dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ese es otro tema bien importante que Jesús está tratando en el texto bíblico siempre. Tu corazón es importante porque de él
proviene todo. No es más importante tu relación con Dios que la relación con tu prójimo. Y aquí quiero hacer una pausa y reflexionar. Relación con Dios que la relación con tu prójimo. Tienes 3 segundos para pensar rápido a ver qué es lo primero que se te viene a la mente. Por supuesto que nos han enseñado que lo más importante en la vida es la relación con Dios. Sin embargo, esto también es una descontextualización de la voluntad de Dios misma. La voluntad de Dios misma nunca ha dicho que pongas a Dios por encima de todas las cosas. El mismo Dios sabe que para que tú tengas una buena relación con Él, tú necesitas estar bien contigo mismo y sanar tu corazón. Por eso Dios no llega diciéndote primero, ven, tú y yo vamos a tener una buena relación y punto. No. Primero dice, déjame sanar tu corazón. Porque si tú no estás sano contigo mismo, tú no vas a estar bien conmigo nunca. Lo más importante, aún para Dios, sabiendo todo esto, es que tú estés bien contigo para que entonces puedas estar bien con Él. Pero no basta estar bien contigo mismo. También tienes que estar bien con todo lo que hay a tu alrededor, con la creación, con tu prójimo, con las personas y en una comunidad, con tu iglesia. ¿Por qué es tan importante esto para Dios? Porque de eso depende su propósito, su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que haya un mundo mejor. ¿Y cómo va a haber un mundo mejor? Cuando las personas dejen de lastimarse entre ellas. ¿Por qué las personas se lastiman entre ellas? Porque hay relaciones lastimadas, hay corazones dañados y eso hace que dañen a otros. ¿Te das cuenta cómo se va conectando todo? Cómo todo va empezando a tener una lógica, una coherencia en la cual la médula de una iglesia es cómo estás tú contigo mismo y aquí como iglesia, cómo estamos entre nosotros mismos. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos llevamos? ¿Por qué es tan importante esto? Porque si nuestra iglesia tiene relaciones tóxicas, tiene relaciones dañinas, tiene problemas, tiene rencores, tiene odios, eso es lo que nosotros vamos a proyectar allá afuera. Porque uno no puede dar lo que no tiene, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo están nuestras relaciones? Porque eso es lo que estamos proyectando allá afuera. Y no podemos cambiar un mundo para bien si nosotros estamos mal. Por lo que una iglesia que no tiene buena relación entre ellos, y chécate cómo lo voy a decir, no sirve para cumplir el propósito de Dios. Una iglesia que no tiene buenas relaciones entre sus congregantes, entre su equipo, no sirve para cumplir el propósito de Dios. Es probable que hasta perjudique o detenga el cumplimiento del propósito de Dios, porque en lugar de ayudar, termina dañando a la sociedad. ¿Esto es nuevo? No. Muchas veces la iglesia y las iglesias han dañado a la sociedad en lugar de beneficiarlas o sanarlas. Por lo que es súper importante recordar esto. ¿Cuál es la esencia de una iglesia? Sus relaciones. Vamos a pasar al punto número 5. El punto número 5 se titula Posibles preguntas. Es que llegado a esto, después de lo dicho en el punto 4, seguramente hay muchas ideas, muchas preguntas por ahí. Decir que la relación es lo más esencial tiene muchas consecuencias, porque qué tan utópico, qué tan idealista es que todos nos llevemos bien. Eso no va a pasar, eso no sucede, es imposible. ¿Qué pasa si yo hago mi mayor esfuerzo, pero pues la otra persona no quiere? Entonces, ¿quiere decir que ya estamos mal solo porque uno no quiere tener buena relación con todos? Creo que todas estas preguntas son válidas. Y tampoco es caer en un extremo de la perfección de las relaciones. Hay un texto bíblico buenísimo que dice, en cuanto a ustedes dependa estar en paz con todos, estén en paz con todos. Por cierto, esta va a ser un buen reto. Me gustaría que googlearas ahí este texto, en cuanto a ustedes dependa estar en paz con todos, estadlo. Y vayan viendo en qué pasaje se encuentra y en qué contexto se encuentra para que ustedes lo vayan leyendo. Esto es un proceso también de investigación, descubrir qué texto es, dónde está. No voy a ser que les esté mintiendo y ese texto ni existe. Es importante que también ustedes investiguen un poquito al respecto. En cuanto a ustedes depende estar en paz, estén en paz. Y si no depende de mí estar en paz, ¿qué hago?
pues es que ya está fuera de tu jurisdicción. No somos todos poderosos, no somos todopoderosos. Por eso te digo que el cambio del corazón de una persona no se puede obligar. Es un acto voluntario, es un acto de seducción, es un acto de convencimiento, es toda una estrategia para mover, influenciar a que las otras personas cambien. Pero eso no te garantiza que las otras personas van a cambiar su corazón. Más bien imagínatelo como el acto en el que una chica conquista a un chico o un chico a una chica, porque pues ahora ya no hay reglas de ese tipo, y una persona pues tiene que tratar de seducir, tratar de ir logrando que esa otra persona se fije a mí, que vea mis valores más positivos, que quiera salir conmigo, que quiera estar conmigo. Todo eso no es algo que se puede obligar. Es algo en el cual tú tienes que hacer algo para convencer. Ese es el acto de cambiar corazones. Motivar, mover a los otros a hacerlo sin que los obligues necesariamente. Entonces, ¿siempre vas a estar en paz con todos? No. No, porque hay gente que no va a querer dejarse convencer por ti. Y en ese caso, o uno va a tener que cambiar de estrategia o va a tener que tomar otras decisiones. Entonces, esto quiere decir que debemos procurar una buena relación, y procurar es tener iniciativa. O sea, no es, ay, a ver si se da. No es a ver si se da, es voy a buscar tener una buena relación con todos. Con esa persona voy a buscar tener una buena relación. ¿Y qué es buscar tener una buena relación? Entender que le molesta, entender que no le gusta, entender que le lastima, entender que le daña, entender por qué está lastimado, por qué está lastimada. Entonces, ir reaccionando basado en el conocimiento que vamos teniendo de la gente. Por eso, para tener buenas relaciones, es importante conocer a las personas. Porque si no, uno empieza a decir cosas que pudieran dañar a las otras personas en lugar de beneficiar nuestra relación. Es tener iniciativa. Si no se da, a veces un acto de amor es distanciarse. Esto también es importante que lo tengan presente, sobre todo el liderazgo de la iglesia. Porque a veces un acto de amor, cuando una persona no quiere cambiar, cuando una persona no quiere reaccionar bien, no quiere tener una buena relación, es apartarse. Y es un acto de amor, es un acto válido retirarse. Lo importante aquí es que te retires sin rencor, sin odio, sin coraje. Que tengas la madurez emocional suficiente como para tomar la decisión de retirarte antes de que te haya lastimado. Porque cuando ya te lastima, entonces tú ya empiezas a reaccionar con odio, con rencor. Ya no hablas, pero no porque estés buscando el bien de esa persona, sino porque ya estás buscando tu propio bien y dices, pues es que a mí no me importa, yo ya no quiero, yo ya estoy harto, yo ya estoy harta. Cuando empezamos a llegar a esos niveles, ya empieza a haber daño en las relaciones también de nuestra parte. Entonces hay que ser bien cuidadosos. Hay personas, por supuesto, que son muy violentas, que lastiman mucho, y hay que saber manejar y relacionarse con esas personas. Y cuando consideremos que no se puede, es un acto de amor retirarnos sin rencor. Hay que tener en mente, para realizar este tipo de evaluaciones, ¿no?, sobre las decisiones que vamos a tomar, hay que tener en mente que las personas que no pueden tener buenas relaciones es porque están lastimadas. No es porque sean así y punto. O sea, es que así es y ya. No. Esa persona está lastimada. Esa persona tiene algo, ¿no? Tiene una aguja ahí clavada en el corazón, tiene una astilla ahí metida en la mente, en su historia, y eso es lo que le impide tener buenas relaciones. Por lo que un acto de buenas relaciones a veces es tratar de apoyar a la persona a que se dé cuenta de esas astillas que tiene en el corazón, a veces a que esa persona se atreva a quitárselas, pero cuando no se puede, a veces nos retiramos y se lo encargamos a alguien más, ¿no? O sea, hay astillas en el corazón que quizás tú no se las puedas ayudar a ver, pero que puede llegar con un psicólogo, y el psicólogo sí le puede ayudar de manera profesional, ¿no? Si quizás no tiene que llegar hasta el psicólogo, puedes redirigirlo con otro hermano, con otra hermana, con mayor experiencia, o que tenga una mejor relación con esa persona. Puedes redirigirla con el pastor, con la pastora, cuando pudiese darse el caso de que existiera. Y entonces ya no es que nos alejemos porque me cae mal. Ya es que me alejo porque yo no soy capaz de apoyarlo o apoyarla, pero alguien más puede hacerlo. Y entonces ya es algo que se hace con amor. Es bien diferente cuando te retiras con amor a cuando te retiras con rencor. Así que esto es importante en las relaciones.
Si por alguna razón, último punto, lo dejo en la mesa para que lo reflexionemos, porque creo que es una alternativa totalmente válida. Si por alguna razón la persona no busca su restauración y pese a que nosotros hemos buscado constantemente apoyarla, ayudarla, llegamos al límite, hicimos todo para que esa persona estuviera bien, quisimos atenderla, le dimos opciones y no quiso y sigue siendo una persona tóxica, dañina y violenta, la prioridad es cuidar a la comunidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no podemos vulnerar la relación de la comunidad por una persona que está dañada, que está lastimada, pero que ya tiene la malicia de querer lastimar a otros. Entonces también hay que tener mucha sensibilidad como líderes de iglesia cuando encontremos personas que pese a que se le apoya, se le ayuda, se le abraza, se le dan opciones, sigue incidiendo en lo mismo y empieza a alterar a la comunidad, empieza a dañar y empieza a lastimar. Y ese es el momento para poner altos, para poner a la comunidad como prioridad antes que a una sola persona. Pero esto no se hace de inmediato, ¿ok? Esto tiene que llevar todo un proceso con amor, con cariño. Y si llegase a darse el caso, entonces la comunidad es prioridad ante la persona y tendríamos que redirigir a la persona a otro lado, pero también tendríamos que alejarnos de esa persona. Y eso sí pasó también en el texto bíblico. También hay experiencias de ese caso. ¿Vale? Así que tampoco es algo nuevo, es algo que históricamente sucedió en las iglesias y que las iglesias se han sabido proteger. Es lo que normalmente le llamamos disciplina en una iglesia y a veces es para mantener a una persona en restauración y ver si se repone y si no se repone, entonces despedirla de la congregación. ¿Sale? También es una opción muy extrema, ojalá nunca lleguemos a eso, pero si llegase a darse el caso, con dolor hay que hacerlo y con amor a la comunidad también es importante tomar decisiones de ese tipo. Vamos a pasar al último, el punto número 6. El punto número 6 son consejos finales. Así que estamos terminando con algunos puntos, algunos detallitos que podrían ayudarnos a ir entendiendo mejor cómo va a ser nuestro desempeño como líderes de iglesia y cómo la iglesia debería caminar, pero que tiene que caminar a veces empujada por nosotros. ¿Por qué? Porque el liderazgo es el motor de las buenas relaciones. Uy, sí, nosotros somos aquellas personas que deberíamos promover, motivar las buenas relaciones en la iglesia. Y por supuesto que para que podamos hacerlo en congruencia, los primeros que tenemos que tener esas buenas relaciones somos nosotros, los líderes de la iglesia, el pastor de la iglesia incluido en ese liderazgo, los pastores cuando sea el caso, pero sí tenemos que ser el motor de esas buenas relaciones. Muchas veces lo que sucede en la iglesia es la proyección de lo que sucede también en el liderazgo, porque a veces el liderazgo llega a ser el corazón de la iglesia. No porque sea más importante, sino porque es el motor, es el que está bombeando, el que está dirigiendo, el que está motivando, el que está llevando a la congregación a un fin. Y hay que, creo, comportarnos a la altura de esa responsabilidad. Así que nuestras relaciones son súper, súper importantes. Hay que tenerlas con pinzas, cuidarlas, abrazarlas, platicarlas cuando deba de platicarse. Las buenas relaciones se construyen con experiencias. ¿Qué tipo de experiencias? Esto lo digo para que lo hagamos nosotros como liderazgos de las iglesias, pero también para que los hagamos con los demás, con la iglesia misma, les enseñemos, les mostremos que sí se pueden tener buenas relaciones y a su vez la iglesia lo haga con la gente de afuera. ¿Qué experiencias hacen que hayan buenas relaciones? Mira, un buen tono de voz. Un buen tono de voz es una experiencia bien bonita. Cuando alguien te dice, hola, ¿cómo estás? Y te lo dice en un tono, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Ese tono en el que tú le contestas a alguien cuando alguien llega y te dice, hoy estoy muy enojado porque pasó esto, esto y esto. Y tú le respondes con un tono suave, le dices, claro que sí, hermano, explícame bien qué pasó, déjame ayudarte, nunca ha sido nuestra intención dañarte, pero cuéntame, vamos a resolverlo juntos. El tono que tú uses para contestar va a ser muy, muy importante porque creas una experiencia en la otra persona. Un buen gesto también es importante porque la gente te ve.
bueno, la gente nos ve y entonces nosotros de repente tenemos gestos como de enojo o caras o hacemos como, ya estoy hartísimo, hartísima. Y todos esos gestos son comunicación no verbal, pero que la gente está viendo constantemente. Cuando nosotros hacemos buenos gestos ante un error, ante un problema, la gente nos empieza a ver con cariño y con amor. Porque si alguien se equivoca y tú haces, otra vez la regó, ¿no? Ya estás haciendo un gesto que la gente pues, hace que rechaces. Pero si alguien se equivoca y tú le sonríes y le dices, ánimo, no pasa nada, sí se puede. Entonces la gente también va viendo que hay un buen ambiente y se va construyendo una relación. Los gestos, importantísimo. Una buena reacción ante algunas circunstancias. O sea, puede ser que haya algún problema, puede ser que haya algún disgusto, puede ser que haya algún debate, puede ser que haya alguna confrontación. Y cómo reaccionemos ante los problemas también van dejando experiencias en las relaciones, ¿ok? Puede ser que alguien un día llegue muy enojado a darte una queja, cómo tú reacciones, puede ser que alguien te diga que le caes mal, ¿no? Que tú ni siquiera deberías estar en el liderazgo, o alguien llega y le dice al pastor, tú ni siquiera deberías ser pastor, ¿ok? Cómo tú reaccionas ante esas situaciones van dejando experiencias en las personas. Una sonrisa, ese es mi favorito. Creo que una sonrisa sana muchísimas cosas, salvo que tu sonrisa sea burlona, ¿verdad? Y que termines enojando más a las otras personas. Creo que una sonrisa honesta, una sonrisa de cariño, presentar siempre alegría en tu rostro, mostrar que las cosas están bien, ayuda mucho. De verdad genera paz en la gente y esas son experiencias muy, muy, muy bonitas. Créeme, no es lo mismo llegar a un lugar en donde la gente está sonriendo, en donde la gente está en paz, a llegar a un lugar donde si bien no hay problemas, la gente está seria. Todo se hace serio. Causa un bloqueo para que la gente quiera interactuar. Entonces, importantísimo eso. Una ayuda es muy importante. Cada vez que tengas la oportunidad de ayudar a alguien, hazlo. Vaya, no te estoy diciendo que pases toda tu vida ayudando a los demás, porque no se puede, pero si puedes hacerlo con todo gusto. Y si no lo puedes hacer tú, redirígelo con alguien que creas que puede hacer. Todo acto de ayuda a alguien crea experiencias muy, 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 muy bonitas. Escuchar. Esta yo creo que es de las más importantes y ojalá la guardaras con todo tu corazón. Escuchar a las personas es importante. Yo sé que todos tenemos opiniones y todos queremos hablar y todos queremos enseñar, pero tip rapidísimo de liderazgo. Escucha 90%, habla el 10%, ¿vale? Tu trabajo, tu ministerio, en gran parte se resume en escuchar a la gente. ¿Qué quiere? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Por qué? Y ojo, no llegues a conclusiones tú. Deja que la persona te explique sus conclusiones, porque a veces nosotros queremos acelerar el tema y decir, entonces lo que tú quieres decir es esto, esto y esto. Y a veces porque nos desesperamos, ¿no? Es como, ya la solución está aquí, resuélvelo. Pero a veces la gente no quiere la solución. La gente solo quiere desahogarse, la gente solo quiere hablar, y hablar es una necesidad de las personas. Hay que escuchar a la gente. Y después de que las escuchemos, si nos piden un consejo y creemos que somos capaces de dar nuestra opinión, nunca des un consejo, por favor. Da tu opinión, da tu punto de vista, pero tú no le puedes dar consejos a la gente porque luego la gente toma el consejo como la única ruta a seguir y la toma empeñada con tu nombre. Si el consejo sale mal, te va a culpar de que las cosas salieron mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas. En el capítulo, te invito a que lo veas, en el capítulo de acompañamiento pastoral laico, vamos a hablar mucho sobre estos temas, pero escuchar es vital, es esencial para el desarrollo de todo liderazgo. Tú no sabes cómo se siente la congregación si no lo escuchas. Tú no sabes qué quiere, tú no sabes por qué lo quiere. Y ahí es donde tenemos que estar cercanos a todos ellos. Otro de los consejos finales, pese a que dije que yo no iba a dar consejos, es tener un acto de atención a la gente. Hacer actos de atención como hacer una llamada telefónica, escribirle un mensaje, felicitarlo en su cumpleaños, visitarlo un día si a la persona le gusta ser visitado, invitarlo a participar, darle unas palabras de felicitación o de gratitud. Tener ese tipo de atenciones son buenos, son saludables para las personas también. Paciencia. La paciencia es importantísima porque nosotros podríamos estresarnos muy rápido. Se piensa que las personas que llegan al liderazgo son personas que ya llevan
más tiempo recorrida en el Evangelio, que tienen más conocimiento, y a veces uno se la cree y cree que tiene la respuesta para todos y la solución inmediata. Y por eso a veces no le tenemos paciencia a la gente. Mira, la gente va a cometer un error, 2 errores, 3 errores, 100 errores, y los va a seguir cometiendo. Y a veces un acto de paciencia es dejar a las personas cometer sus errores. Que nosotros sepamos qué es lo mejor, que nosotros estemos seguros que hubiera salido mejor, no quiere decir que tenga que salir así o hacerse así. A veces un acto de paciencia es un acto de amor, y dejar a las personas cometer sus errores es un acto en el que la gente aprende por sí misma, y nosotros no violentamos su desarrollo. Podemos orientar, redirigir, y cuando estén en el suelo porque cometieron un error, ayudarlas a levantarse, ¿vale? Pero es un trabajo de paciencia. Explicación y transparencia. Es súper importante en el liderazgo ser transparentes y poder explicar claramente lo que está pasando. Si se tomó una decisión, poder explicarla, ser transparentes. Si hay alguna duda, poder responderla, ser transparentes. Entre menos cosas se oculten en un liderazgo, más confianza hay con la gente. Porque cuando algo se oculta o algo se hace en lo secreto, lleva a la probabilidad de que algo no está bien. Entonces, entre más transparencia haya, se den informes, se comparta lo que se está haciendo, se diga todo, es más sencillo tener una buena relación con las personas. Y por último, y con esto termino los consejos finales de esta plática de iglesia relacional, es el diálogo. El diálogo es muy importante, poder platicar, poder confrontar, poder debatir, pero aceptar también la perspectiva de otra persona. Un diálogo no es imponer tu idea. Un diálogo es escuchar la idea de la otra persona y cuestionar la tuya. Si tú no vas a un diálogo con la posibilidad de que tú puedas estar equivocado, eso no es un diálogo, ¿sí? Cada vez que tú entras a un diálogo, siempre llevas la idea de puede que yo esté equivocado, ¿no? Yo soy el pastor, yo sé teología, yo estudié tantos libros y lo que sea, y hay una persona que viene con otra perspectiva. Si voy a dialogar, voy con la posibilidad de que yo puedo estar mal y él o ella puede estar bien. Si no, no es un diálogo. ¿Ok? Y eso es bien importante en los diálogos. Escuchar al otro, entender, conocer la perspectiva. Y una vez que ya la entendiste, la confrontas con la tuya. Si te das cuenta que hay algo que puedes mejorar, lo haces. Si te das cuenta que hay algo que puedes cambiar, lo cambias. Si te das cuenta que esa idea no aporta nada, agradeces y te retiras. Porque tampoco se trata de estarle enseñando a todos lo que tú crees, diciéndoles qué deben de hacer. Tú tienes la verdad, tú tienes la solución y hay que decírselo al otro. Tampoco se trata de eso, familia. Porque el otro también se lastima y se siente vulnerado cuando tú lo atacas. Si el otro quiere escuchar tu punto de vista, entonces que te lo pida. O tú se lo pides. ¿Me permites compartirte mi punto de vista? Porque hay frases, ¿no? Así como muletillas. Es que la verdad es, así es como se hace, así es como se tiene que hacer, así es como las cosas salen bien. Cada vez que tú haces esas muletillas, estás violentando la mente de la otra persona, pese a que la otra persona esté equivocada, ¿no? O su perspectiva esté equivocada. Hay que tener cuidado con el diálogo, las frases que usamos, pero sobre todo entender que vamos al diálogo, ¿vale? Una iglesia relacional es aquella que pone las buenas relaciones como prioridad, como el centro para resolver sus problemas. Antes que la burocracia, las buenas relaciones. Antes que la doctrina, las buenas relaciones. La amistad, la hermandad, el amor y la paz entre nosotros es lo que va antes que cualquier cosa en la cual no coincidamos. Suena bonito, suena como ideal, suena utópico, sí, pero así suena la voluntad de Dios. El deseo de Dios de hacer de este mundo un lugar mejor suena bonito, suena ideal y hasta suena utópico, a veces imposible. Si esto está sonando así, es porque nos estamos acercando a lo que Dios realmente quiere que suceda. Recuerda, una buena relación es la mejor manera de tocar el corazón de una persona. Buscamos ser una iglesia relacional. Gracias por escuchar esta plática. Estamos en diálogo y que espero que haya sido de bendición. Un abrazo grande y hasta luego.